Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Me pegó la aguja, ¿cierto? Los niños, espera que uno diga, hermano. ¿Cómo amanecieron ustedes? Esa, la antepenúltima canción, la penúltima canción que cantamos, ¿sí? Decía un estribillo: aleluya, aleluya, aleluya. Recogiendo tal vez el sentido de la predicación del domingo pasado. ¿Qué significa aleluya? Halel Yah, que traducido es alaben a Yahvé, al Señor. ¿Por qué no cantamos nuevamente el estribillo y le adoramos esta mañana? Que el ministerio de adoración esta mañana nos guíe para seguir adorándole y glorificándole a Él. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Una vez más. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, esta mañana te alabamos, te glorificamos. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti porque solo tú la mereces, Señor. Pedimos que de manera especial tu Espíritu venga sobre nosotros. Venga sobre esta comunidad y le ministre. Tú sabes cómo hemos llegado a este lugar, Señor. Quebrantados, agobiados, alegres, festivos, tristes, angustiados. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hace más o menos 7, 8 años, una película que se llamó El Náufrago, con el actor del Código Da Vinci, ¿se acuerdan? Tom Hanks. La película se llamaba El Náufrago y presentaba a un hombre normal, común y corriente, que tenía un trabajo, su trabajo normal, una esposa, sale a hacer una entrega, un viaje, y en la entrega el avión se accidenta, queda una isla desierta, mueren todos sus compañeros. Entonces la trama de ahí en adelante trata sobre la supervivencia de este hombre en la isla. En medio o durante la trama más o menos pasan 4 años. 4 años. Él intenta suicidarse varias veces, con tal suerte de que no puede hacerlo.
Luego consigue a un amigo, se llama Wilson, el balón, y empieza una relación con Wilson. Finalmente, el tipo sale de la isla. Después de 4 años encuentra de que nada de lo que estaba allí era lo que había dejado. Su esposa se había casado con el dentista de cabecera, con el odontólogo de cabecera. Por eso mucho cuidado, hermano, con los odontólogos. Mentiras, ¿no? Y lo habían sepultado y él le pregunta a quién fuera su esposa, ¿y cómo hicieron si no había cuerpo? Ella dice, echamos en el ataúd cosas tuyas representativas. Todo se descuadra, ¿cierto? Finalmente, la película termina de la siguiente manera. Mano Isma, por favor, miren estas escenas. Así termina la cinta, así termina la película. You look lost. I do? Where are you headed? Well, I was just about to figure that out. Well, that's 83 South. And this road here will hook you up with I-40 East. If you turn right, that'll take you to Amarillo, Flagstaff, California. And if you head back that direction, you'll find a whole lot of nothing all the way to Canada. I got it. All right, then. Good luck, cowboy. Thank you. ¿Viste? Ahí termina la cinta. En contraste, como la forma en la que inició, todo en su sitio, un hombre con su empleo, su esposa, se amaban. Este final es un final bastante complicado. 4 vías. Me presenta el texto, no, la cinta, 4 vías. El tipo tiene en su mano un mapa. Ya lo ha sacado, lo ha puesto sobre el capó de su vehículo y presenta 4 vías. Para decirnos tal vez el siguiente mensaje, que la vida es compleja. La vida es compleja. ¿Ya lo habían notado ustedes? Edgar Morin es un pedagogo francés y a él le debemos, bueno, le deben ustedes los pedagogos el hecho de construir toda una propuesta pedagógica a partir de la complejidad. Tiene un texto que es como su texto fundamental que se llama Introducción al Pensamiento Complejo, donde echa por la borda todas estas teorías del pensamiento ordenado y especialmente la modernidad que nos tenía todo cuadrado. La vida es compleja. Así como es la vida, también lo es la fe. La experiencia de fe
a veces se vuelve también compleja, porque se vive en el camino de la vida. Y en eso hemos a veces fallado nosotros, los que predicamos la palabra, aquellos que escriben y que están detrás del pensamiento teológico, en el sentido de a veces hacerle creer a nuestras comunidades, a la iglesia, que la fe es blanco y negro. Pero en el centro de esos blancos y negros, es decir, de esos definidos que tenemos, hay una gama de grises que merecen la atención, que merecen el asombro, la dependencia de Dios, la ayuda de su Espíritu. Es decir, en la vida de fe pasa lo que cantaba el vallenato hace rato. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía, no son como los imaginaba. Vayamos, por favor, a un relato de travesía. Vayamos esta mañana al relato de unos náufragos o cuasi náufragos en el texto de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Sé que hemos pasado una y otra vez por este texto, pero pasemos esta mañana con la capacidad de asombro por la palabra y mirando la agenda que la palabra esta mañana nos dispone para nosotros en estos tiempos de travesías. Todas esas historias que tenemos allí en los capítulos 4 y 5 del Evangelio de Marcos son relatos de travesía. Se nos repite una y otra vez la frase, y llegaron a la otra orilla, y pasando Jesús, y llegaron sus discípulos. Son relatos de travesía. Marcos le escribe a una comunidad, capítulo 4, sí, Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos le escribe a una iglesia para pastorearla. Una iglesia que estaba atravesando crisis de fe por la persecución ya en su tiempo del emperador romano Nerón. De Marcos escribe para pastorear a la iglesia y le escribe el Evangelio. Hermanos, nos equivocamos cuando creemos que el Evangelio es principalmente el mensaje de Dios para la persona que no hace parte de la iglesia. La Biblia presupone que la primera que debe experimentar, vivir y entender el Evangelio es la iglesia, porque uno no puede comunicar, evangelizar o comunicar lo que no ha aprendido, lo que no sabe, lo que no ha experimentado. Entonces, estos relatos de travesía que mencionan una y otra vez la otra orilla, pasaron, también nos recuerdan los relatos del Éxodo en el Antiguo Testamento. Relatos de liberación. Por eso a la mujer del flujo de sangre se le dice: hija, tu fe te ha liberado. Sé libre. Leamos entonces esta mañana el texto de Marcos 4, 35 al 41. Aquel día al anochecer les dijo: pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, les recibieron en la barca tal como estaba, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero le despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En este texto, para efectos de nuestra estructura o bosquejo, encontramos tres elementos grandes, tres elementos grandes y tres preguntas que dirigen el entendimiento y el acercamiento del texto. Tres elementos grandes, tres preguntas. Primer elemento grande:
Versículo 37, una gran tempestad. Aquellos que tienen la versión internacional, creo, si no estoy mal, no se van a dar cuenta de eso. Que no traduce ahí el mega. Pero el primer elemento grande es una gran tempestad. Estamos hablando de un asunto grande. Y la primera pregunta, primera pregunta la encontramos en el versículo 38 al final. De los discípulos a Jesús, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Ahorita vamos a desarrollar cada elemento y cada pregunta. El segundo elemento grande lo encontramos en el versículo 39 al final. Y se hizo grande bonanza, o una gran quietud, o una condición dada para. Y la segunda pregunta es de Jesús a los discípulos. ¿Por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Y el último elemento grande del texto está en el versículo 41 y es un gran temor. Y la última pregunta, otra vez, de los discípulos, ahora entre ellos mismos. Una pregunta dirigida a Jesús, una pregunta que Jesús dirige a ellos y ahora el comentario después del culto. El comentario después del descreste de poder y de la pregunta y la pastoral de Jesús a través de la pregunta. Y ¿quién es? ¿Quién es este? Este culto ha generado preguntas y preguntas muy fundamentales y muy elementales. A veces nosotros creemos que la predicación está para responder preguntas. Y los hermanos a veces salen diciendo, comentando, a veces de manera muy sana, legítima. No, pero es que yo no entendí. ¿Cuál es la pregunta que el Espíritu suscita en ti? ¿Cuál es la pregunta que el Señor suscita con esta palabra? Porque es que la pregunta genera una agenda para la reflexión, para la acción. ¿Qué habrá querido decir el pastor aquí? ¿Por qué acá? Y este texto, las preguntas que genera el texto. Agenda tal vez para que reflexionemos en la semana en nuestros devocionales. O para que nos reunamos después en un espacio mucho más sencillo y podamos reflexionar sobre eso. Pero la predicación, la buena predicación debe generar preguntas, debe generar inquietudes. No porque el predicador se enredó en el texto y dejó al auditorio embolatado. Eso es distinto, ¿oyeron? La iglesia quedó enredada porque no. Una cosa es ese enredo. De pronto el predicador no se preparó bien, de pronto no manejaba bien el tema, etc. Y otra cosa son las preguntas que surgen de la predicación como consecuencia, resultado lógico, que están elaboradas, que surgen del texto que el predicador dispone hacia la congregación. Entonces, desarrollemos por favor el primer elemento grande que encontramos en el texto. Una gran tempestad. Una gran tempestad. ¿Están allí conmigo? Que el Señor nos hable esta mañana, hermano. Que su Espíritu nos revele y nos ilumine su palabra. La gran tempestad del versículo 37 se levanta en medio de la normalidad, en medio de la cotidianidad. Miren lo que dicen los versículos anteriores. Aquel día al anochecer, es decir, aquel día, el día del versículo 4, del capítulo 4, donde Jesús predica sus parábolas, les dijo, pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, les recibieron en la barca tal como estaba. Se supone que estaba cansado. Había predicado todo un día. Y eso de hablar cansa. ¿Cierto, mujeres? Y los abogados también se cansan, sí. Eso de hablar cansa. Entonces les recibieron en la barca tal como estaba y había otras barcas con él. Es decir, era un día normal, era un día para travesías, era un día para navegar. Como quien describe su accidente,
No, salí en el carro en la mañana, iba conduciendo y venía una moto por ahí, una bicicleta por acá, otro carro. Es decir, se está describiendo un ambiente normal, cotidiano. Y en medio de esa normalidad se levanta la gran tormenta de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. No estamos frente a un vientico allí, estamos frente a una gran tempestad. Díganme si no, hermanos, y este es un texto muy práctico, si no pasa así en la vida real. Las tormentas de la vida suelen ser así. Suelen levantarse a veces en medio de la cotidianidad. Nos acostamos 10, 10 y media, 11 de la noche y a las 2, 3 de la madrugada esa llamada que no esperábamos. Salimos para la empresa y en el escritorio la carta que no teníamos presupuestada, ¿cierto? Estamos bien en casa esta tarde domingo, un dolor de estómago, alguna cosa, la clínica, cuchilla. Las tormentas de la vida son así. Se levantan en medio de la normalidad, de la cotidianidad. Es decir, uno no presupuesta vivir una tormenta. No, a ver, son las 5 de la mañana, me levanté, tomo mi café, oro, hago mi devocional y envío a las niñas para el colegio, salgo para la oficina y a las 7:30 de la mañana me va a atropellar alguien. ¿Usted presupuesta eso? Uno no presupuesta eso. Uno sabe que está viviendo en un mundo dañado, quebrado y que le puede acontecer, pero uno no lo presupuesta. Yo no creo, hermanos, que este texto esté aquí simplemente para usarse el día que alguien esté navegando literalmente en un barco, una canoa, y se levanta una tormenta y en medio de esta tormenta lea este texto. Yo creo que este texto le está diciendo algo a la comunidad a la que Marcos le está escribiendo. Una comunidad atormentada, perseguida por la fe. Jesús, dice el texto, estaba en la popa, no aquí en la popa, sino en una parte de la embarcación, durmiendo sobre el cabezal. Pero le despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Jesús va fresco, está cansado. Algunos de nosotros tienen problemas con esta imagen de Jesús, porque es que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cierto? Rey. Pero Jesús dormido. Y algunos dicen: no, él se estaba haciendo el dormido, para ver ellos qué hacían, así con un ojo así y otro así, voy a ver qué hacen. No, si el texto dice estaba dormido, estaba dormido. ¿Cuál es el problema con eso? Él no participó enteramente en la condición humana. Jesús está mojando con ellos, porque así es nuestro Dios. Camina con nosotros, sufre nuestros dolores, lleva nuestras heridas, se moja con nosotros en la tormenta. Él también está mojado. Él también se ha mojado. Él también participa de la tormenta. Tú que pensaste que estabas solo o sola, que te habías mojado solo, Él está contigo. Ahora, creo que frente al hecho de la tormenta, hermanos, hay 3 tentaciones que debemos evitar. 3 tentaciones. La primera tentación es la tentación de la profesionalización. Estamos en problemas, estamos en tormentas, pero ya yo sé cómo se hace.
Ya yo sé cómo salir, es que yo soy el doctor, es que yo tengo la maestría, es que yo tengo la especialización, es que yo soy el predicador, es que yo soy el pastor, yo sé cómo se hace. La profesionalización me lleva a pensar que saldré de la tormenta y de los problemas por mi propia fuerza y dejo a Dios fuera del paseo. Ya me volví profesional de la fe, ya yo sé cómo es, tengo la fórmula, no te preocupes, ya yo sé. Esto es fácil, abracadabra. Ábrete sésamo. Primera tentación, la tentación de la profesionalización. Segunda tentación en el lecho de la tormenta, la tentación del fatalismo. Bueno, estamos aquí en esta tormenta, ¿qué más da? Ahora sí, como dijo una hermana por allá, ahora sí nos acabemos. Ahora sí se hundió el barco. Ahora sí se hundió el barco este, dice el fatalismo, ¿cierto? Creer que ya no hay solución, que ya no hay nada para hacer. Y entonces la tentación de la profesionalización, ojo, que en el barco van por lo menos, en la canoa esta, van por lo menos 4 pescadores curtidos. No sucios, curtidos, que es distinto, ¿no? Es decir, que sabían cómo era. Y lo curioso del texto es que hay unos pescadores curtidos que sabían el tema y se dirigen ahora a Jesús. Jesús no es pescador, Jesús es carpintero. Háblale de silla, de la cama, de la mesa, del torniquete, cosas que hablan los carpinteros. Pero Señor, de tormentas, ustedes son los pescadores, ustedes son los expertos. La tercera tentación es la tentación de la negación. Ya de esa hemos hablado aquí. Estás en problemas, estás atravesando circunstancias difíciles y el evangélico dice de manera muy espiritual, suena así muy espiritual, no, es que yo no estoy en tormenta, aleluya. Y se escuchan la brisa, se escuchan las olas sobre la barca y se escuchan a los tuyos gemir, pero tú dices, no, en el nombre de Jesús yo no estoy en tormenta. ¿Sí? La negación. Entonces la negación, la profesionalización y el fatalismo evita que vayamos al Señor en oración y le comentemos nuestras tormentas y le hablemos a Él de manera sincera. Señor, ¿no te importa que perecemos? Esto se presenta de manera muy sutil también. Yo me vuelvo profesional de la fe cuando descuido mi vida devocional. Me vuelvo profesional de la fe cuando dejo de leer la palabra. Entonces ando en reserva, aunque tú no lo sepas. Pero esa palabra que has recibido se va agotando. No hay dependencia de Dios. Me vuelvo profesional de la fe cuando creo que eso de los ayunos, eso es para los viejos, hermano. Eso de la oración es para la hermana Unice. Es que yo no tengo el don. ¿Quién te dijo que la oración es un don? Eso es para el pastor. Ojalá ustedes supieran la decena o la variedad de textos que en el Nuevo Testamento invitan a la iglesia a orar por el liderazgo, por sus pastores. Entonces, 3 tentaciones. Ellos se levantan, dicen, Señor, maestro, no te importa. Esta es la pregunta de aquel que está en peligro. Es la pregunta de aquel que está casi para tocar fondo. Señor, ¿no te importa que vamos a perecer? El segundo elemento grande lo encontramos al final del versículo 39 y es resultado
de la acción de Jesús. Jesús entonces, dice el versículo 39, y despertándose reprendió. Ese reprender también se usa en el 1.25, en el 9.25 para hablar de los demonios. Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos textos donde se nos declara claramente que Dios es quien tiene control sobre el mar. Nahum 1.4, por ejemplo, Salmo 89.9. Entonces se puede imaginar, Él se levanta, reprende al viento y al mar. Noten que la acción de reprender tiene consigo un contenido. Un contenido. Digo esto porque el evangélico dice a veces, yo reprendí. ¿Y qué dijiste? Jesús reprendió y dijo, calla, enmudece. Es decir, lo reprendió de esa manera. Permítanme hacer el siguiente acercamiento, por favor. No hagan esto en casa. Los mayores de edad, por favor, no hagan esto en casa. Isaías capítulo 1 va a decir que la creación de Dios es mejor escucha de la palabra que su mismo pueblo. Pero supongamos que personalizamos esta mañana al mar y a la tormenta y al viento. Personalicemos, es decir, impongámosle a estos eventos de naturaleza características humanas. Jesús se levanta del barco, increpa al mar, al viento, y dice, calla, enmudece. Entonces empieza un diálogo entre la tormenta o el viento y el mar. Y el mar le dice a la tormenta, ¿escuchaste esa voz? Y el viento le dice, sí, claro que la escuché. Y el mar contesta y dice, ¿no te parece que esa voz, no te parece conocida esa voz? Y el viento le responde y dice, claro, esa es la voz que un día nos llamó a la existencia. Así que bajemos la guardia, obedezcamos a nuestro Creador. Calla, enmudece. La tormenta escucha la voz del Creador y se hace gran bonanza, es decir, una gran quietud. Esta quietud es generada en el texto por la intervención de la palabra de Jesús. Recuerden, Jesús les ha dicho, pasemos al otro lado, y en efecto lo harán. Lo que no les dijo es que de un lado, en los dos extremos, o sea, mientras que lleguen al otro lado, se levantará una gran tormenta. Porque a veces Dios no nos da el paquete completo, porque nos arrugamos. El único garante, los únicos garantes de que ellos pasarán al otro lado será la presencia del Señor en medio de ellos y la palabra del Señor. Él está con ellos, pero también ha empeñado su palabra. Llegaremos al otro lado. Palabra y presencia de Dios. El binomio inseparable. Es la única garantía, pero se levantarán tormentas. Amén, hermanos. Esta no es una predicación de esas que uno dice, amén. Pero se levantarán tormentas. Sí, porque no nos gusta atravesar la tormenta. Ahora Jesús se dirige a ellos y les pregunta, ¿por qué están miedosos? ¿O por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ellos tienen fe o no tienen fe? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿No tenían? A ver, levanten la mano los que dicen que no tienen. No tienen fe. Los que dicen que sí tienen fe. Así que la respuesta es positiva.
Los que se abstienen. La ficha técnica. Tal como está elaborada la pregunta, la respuesta es no. Ellos no tienen fe. Ellos no tienen fe. Y a pesar de la falta de fe, Jesús actúa a favor de ellos. Porque la fe no es como una fuerza, hermano, que usted tiene y que presiona a Dios para actuar. Que esta gente tiene bastante fe, vamos a actuar. La fe no es así. La fe en la Biblia es confianza, reposo, descanso. Pero no, yo tengo fe, yo hice fuerza así y se sanó. Eso no es fe, por lo menos no es fe en el sentido bíblico. Tal vez una confesión positiva, el efecto, ¿cómo es que dicen los psicólogos? El efecto placebo, ¿cierto? La mente sobre el cuerpo, qué sé yo. Pero no es fe. No es fe, por lo menos fe bíblica. Entonces la respuesta es no. Ellos no tienen fe. Y a pesar de eso, Dios actúa. Me entristece a veces escuchar predicadores, leer libros, leer textos, en donde la fuerza del movimiento de Dios en la iglesia se deja sobre los hombros de la misma iglesia y de la fe de la iglesia. Ustedes tienen que tener fe aquí, porque si no, el Señor no. Tú tienes que tener fe, porque... Entonces la gente se le atosiga con esto y la gente está confiando en el Señor. La gente está confiando en el Señor. Ellos no tienen fe. Ahora Jesús pregunta, yo he llamado a esta parte la pastoral de la pregunta. Jesús pregunta, ¿por qué tienen miedo? No es la pregunta de, ¿y por qué tienen miedo? No es la pregunta del regañón. Es la pregunta del pastor. ¿De acuerdo? No es la pregunta del regaño. Como la mamá que se cae el niño, la niña, y entonces enseguida se va con ella o con él. ¿Y por qué tiene que tener más cuidado? No es esa pregunta. Es la pregunta del pastor. ¿Por qué tienes miedo? Quien pregunta no se impone. Quien pregunta busca razones. Busca acompañar. No se impone. Ustedes tienen que tener fe. ¿Y por qué no tuvieron fe? Y entonces, no se está imponiendo. Está preguntando. Quiere acompañar. Quiere pastorear. Siempre hay razones, hermano. No olviden eso. Siempre hay razones por las cuales la gente toma o no cierta postura, dice o no, o deja de decir algo, escribe o deja de escribir algo. Siempre habrá razones. No siempre estarás de acuerdo con esas razones, pero escucharlas va a paliar un poco tu juicio, porque la distancia crea especulación. Siempre habrá razones. Jesús entonces elabora la pastoral de la pregunta. Busca explicaciones, busca razones, busca indagar en lo profundo de ellos qué es lo que hace falta, porque finalmente el origen de nuestros temores y nuestras angustias se halla en una ausencia profunda de la fe en el Señor. El origen de nuestra preocupación, de nuestra falta o de nuestro miedo se halla en la ausencia de fe en nuestro Señor. Pero a pesar de eso, Él actúa. Y entonces les invita, a través de la acción, les invita a la fe. Porque escuchen bien esto, Dios no necesita de mi fe para actuar. Pero sí me invita a la fe por su actuar. Jesús Adrián Romero lo expresa de manera muy concreta en una canción que dice: has hecho lo que has hecho para llamar mi atención. No nos engañemos, hermanos. Más de uno de nosotros aquí ha amanecido con la fe en los talones, y eso me incluye.
Eso me incluye. Porque bajo la lluvia todos nos mojamos. El papa, el pastor, el presidente de la denominación, quien sea. Aquí no hay supermanes. Nuestra fe a veces es herida, es golpeada, a veces estamos desanimados, frustrados. Me estaba leyendo una estadística estos días de los norteamericanos que les encantan las estadísticas, que el 70% de los pastores mueren de infarto. Estoy pensando seriamente en reconsiderar ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe? Es la pregunta del Señor hoy, no es la pregunta del regaño, no. Es la pregunta para invitarte al diálogo, para indagar sobre razones, para pastorearte después de la post-tormenta o en la post-tormenta. ¿Por qué estás así? Versículo 41. Tercer elemento grande, dice el texto, entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Noten que el temor ha sido redefinido. Antes el temor estaba frente a la tormenta, ahora está frente a aquel que puede calmar la tormenta. El temor no se ha ido. El temor ahí, ahora tal vez un temor reverente, de asombro está allí. Y el comentario después del culto, después de la tormenta es, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No hay una respuesta aún. No hay una respuesta. Hay otra pregunta. La pregunta de Jesús, frente a la pregunta de Jesús, ellos elaboran otra pregunta sobre la identidad. ¿Quién es este? La invitación al asombro. La invitación al asombro. La invitación a no tenerlo todo fríamente calculado y respondido. La invitación a caminar el camino donde se genera la fe, el camino de la cruz. Y la pregunta es definitivamente respondida por un centurión romano en el Evangelio capítulo 15, versículo 39. Este es el Hijo de Dios. El centurión romano no lo vio transfigurado, lo vio desfigurado. No lo vio cuando multiplicó, alzó la cesta y multiplicó los panes. Lo vio cuando le injuriaban desde el pie de la cruz y no pudo hacer nada, se mostró indefenso. No lo vio transfigurado con sus vestiduras blancas, lo vio desnudo, vestido de rojo carmesí, por lo profundo de sus heridas. Y ahí en medio de esa oscuridad, el centurión romano pudo decir, este es el Hijo de Dios. Es fácil reconocer a Dios en la abundancia. Es fácil reconocer a Dios en el éxito. Es fácil reconocerle cuando todo va bien. Pero es difícil reconocerlo en la oscuridad, en la complejidad de la vida, en el sinsentido, en las cuatro vías, con el mapa. Es difícil. Es difícil reconocerlo en sus heridas. Es difícil reconocerlo en la cruz. La pregunta elaborada por los discípulos es respondida por alguien que llegó tarde al culto, que no estuvo en la transfiguración, que no estuvo allí en la resurrección de la hija de Jairo, pero que tiene una iluminación tal vez divina. Un romano puede responder, este es el Hijo de Dios. Ya no es el César o el hijo del César, ahora es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo estás tú frente a este texto?
Piense, por favor, piense. En este tiempo Dios nos ha invitado a travesías, a nuevos éxodos y a nuevos rumbos. Y creemos que, como el texto de los discípulos, los únicos garantes son la palabra y su presencia. Y oramos para que Dios evite la tentación de la profesionalización, del fatalismo o de la negación. Pero Dios nos está invitando, iglesia, hoy, y eso también nos incluye, a travesías. Amén. Entonces aquí hay una travesía de una transición. Sale el pastor Henry, la pastora Janet, entramos nosotros como pastores generales de la iglesia, y ya venimos hace 2 años también con la iglesia. Está la transición de fin de año, por ejemplo, e inicio del otro. Ya mañana es diciembre. Mañana es diciembre, mañana es 1 de diciembre. Y empiezan los afanes. Estamos en la transición de que tal vez a principio de enero, tal vez no, a principio de enero, tendremos que entregar este local aquí. Y Dios nos ha dicho, salgan, pasemos al otro lado. Entonces, ustedes van a ir conociendo en el camino detalles. Pero hasta ahora, a principio de diciembre, y con la ayuda del Señor y su presencia, saldremos de este local. ¿Qué es lo que nos hace iglesia? No el local. El local es un medio. Lo que nos hace iglesia es Jesús, su nombre, su sangre, que nos lavó a todos. Como la familia. Lo que hace la familia no es la casa, es el apellido, las relaciones fraternas. Así también, hermanos. ¿Qué es lo que nos hace iglesia a nosotros? Este lugar, que hemos estado aquí por más de 8 años, mañana iremos a otro lugar que Dios proveerá. Y allí estaremos como familia para celebrar su presencia, su gracia, su misericordia. Pero seguiremos siendo iglesia, Centro Familiar Cristiano Internacional, porque lo que nos hace familia no es este local ni aquel local, sino finalmente el nombre del Señor. Amén, hermanos. El único garante en esta travesía que viviremos de local será la presencia del Señor y su palabra. Por eso hemos estado invitando al liderazgo en este tiempo y a toda la iglesia en general al ayuno y a la oración. Creemos que el problema nuestro no es la definición de para dónde nos vamos del local. Dios ya lo tiene preparado. Creemos que Dios nos está llamando a una espiritualidad profunda en este tiempo. Donde dejemos que el Espíritu de Dios traiga libertad a nosotros, a la familia. Y en el marco de esa búsqueda del Señor, en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, celebración de la fe en familia, Dios va a proveer el local. Pero no nos engañemos, hermano, que la cola no salga moviendo al perro, por favor. Dios nos está invitando a una travesía. Pasemos al otro lado. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y parece que va a ser literalmente. Les animamos, hermanos, entonces a seguir escuchando la voz del Señor en este tiempo, a dejarnos dirigir por el Señor, a que usted se deje llevar por la palabra de Dios y a estar atentos. Ánimo, que a pesar de hace 2000 años de este texto, el viento y el mar
todavía escuchan su voz y le obedecen. Todavía el viento y el mar escuchan su voz y le obedecen. Inclinemos nuestro rostro, por favor, y oremos al Señor en esta mañana. Padre, aquí estamos. Tú has sido bueno con nosotros. Hasta aquí nos has dirigido. Y hoy nos estás invitando a travesías, no solo en términos emocionales, espirituales, sino también en términos físicos. Nos estás invitando a un nuevo éxodo, a otra orilla. No a la otra orilla para asentarnos, para el ocio, sino a la otra orilla para seguir conociendo distintas dimensiones de tu obrar y de tu presencia, Señor. Así como los discípulos fueron a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, y se encontraron de repente con un endemoniado. Así nos estás invitando a nosotros hoy. A la otra orilla nos estás incomodando para conocer y entender nuevas realidades de la dimensión ministerial y eclesial. Entregamos a la iglesia en tus manos. Padre, mira a aquellos que atraviesan tormentas en esta mañana. Que esta palabra les anime, que esta palabra les fortalezca, que esta palabra les entusiasme. Que tu presencia sea notoria en ellos. Que tu palabra genere reflexión, que tu palabra genere esperanza. Como hemos dicho, palabra y presencia. Palabra y presencia de Dios, porque la palabra sin presencia se vuelve impotente, inoperante. Pero la presencia sin palabra carece de dirección. Palabra y presencia tuya para esta comunidad, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En Cristo nuestro Señor. Amén.